Hola jóvenes, pues les voy a explicar cómo crear una tabla de frecuencias a partir de una serie de datos no agrupados. ¿Okay? Aquí ya tengo yo mis datos no agrupados, ya están ordenados de menor a mayor. ¿Okay? Para crear esta tabla de frecuencias tenemos que encontrar los siguientes datos: el tamaño de la muestra, el alcance, el rango, el número de intervalos, el intervalo de clase y el ancho o amplitud de la clase. ¿Okay? Primero que nada, vamos con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es el número de datos que tenemos aquí. Aquí tenemos que son 20 datos. ¿Okay? Entonces n es igual a 20. El alcance es del número menor al número mayor. Aquí al inicio van a poner pues 2, punto y coma, 32. O sea que las respuestas fueron del 2 al 32. Ese fue su alcance, hasta ahí. Y lo siguiente es el rango recorrido. O sea, cuánto recorrimos de este dato, del primer dato al último dato. Para calcular el rango vamos a restarle al último dato el primer dato. Y nos va a dar 32 menos 2 es igual a 30. Entonces el rango es igual a 30. Para calcular el número de intervalos de clase, que sería el número de filas que vamos a crear, las filas son estas. El número de filas que vamos a crear en nuestra tabla de frecuencias, vamos a usar la siguiente fórmula, que es k igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. En esta fórmula solo vamos a sustituir n. En vez de n vamos a poner el número de datos. Y quedamos en que el número de datos era 20. Entonces en la calculadora van a poner esto, 1 más 3.33 por el logaritmo de 20. Y el resultado que les va a dar es 5.29. Como el decimal es menor a 0.5, vamos a redondear hacia abajo. Si aquí tuviéramos 5.5, redondearíamos hacia arriba. Entonces, como redondeamos hacia abajo, k nos queda que es igual a 5. ¿Okay? Lo vamos a poner acá, de este lado. El intervalo de clase, como les dije, pues son estas filas. Lo siguiente es calcular el ancho o amplitud de cada clase. El ancho o amplitud se refiere a de qué datos a qué datos vas a tomar para poner las frecuencias. ¿Okay? Entonces, para calcular el ancho vamos a dividir el rango, que sería 30, entre el número de intervalos, que sería 5. Entonces, sería 30 entre 5 igual a 6. Este es nuestro ancho de clase o nuestra amplitud. Y lo vamos a poner de este ladito. Ahora sí, vamos a empezar a crear nuestra tabla. Como les dije, K es el número de filas que vamos a crear. Aquí yo ya creé mis 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Y W es la amplitud. Es decir, de qué datos a qué datos vamos a poner aquí. Entonces, en la primera fila vamos a poner primero, vamos a abrir un corchete y vamos a poner el primer dato. Entonces, en la primera fila vamos a tomar en cuenta del 2. Y al 2 le vamos a sumar 6. Entonces, 2 más 6 es 8. Entonces, en la primera fila vamos a tomar en cuenta del 2 al 8. Al 8 le vamos a poner este símbolo o un paréntesis. Este paréntesis quiere decir que cuando hagamos el conteo de las frecuencias no vamos a tomar en cuenta este último dato. ¿Okay? Sin embargo, sí lo vamos a tomar aquí abajo. Entonces, por eso aquí abajo vamos a abrir un corchete, vamos a poner 8, al 8 le vamos a sumar 6, 8 más 6 es 14 y igual ponemos el paréntesis.
quiere decir que no vamos a tomar en cuenta el 14. Entonces así continuamos. Ponemos, 14 más 6 sería 20. 20 más 6 sería 26 y 26 más 6 sería 32. Ok, aquí ya tenemos nuestros intervalos. Ahora sí, vamos a empezar a contar nuestras frecuencias. Entonces, del 2 al 8, ¿cuántos datos hay aquí en nuestros datos no agrupados? Yo tengo que hay 1, 2, 3, 4. Y vamos a poner 4. Ahora sí, del 8 al 14, pero sin tomar en cuenta el 14, ¿cuántos datos hay? Está el 10, el 12 y el 12. Entonces sería 1, 2, 3. Recordemos que este 14 ya no se toma en cuenta. Pero aquí sí. Entonces del 14 al 20, ¿cuántos datos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Lo ponemos aquí abajo. Entonces, seguimos con la siguiente fila. Del 20 al 26, ¿cuántos datos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos el 5 aquí. Y por último, del 26 al 32, ¿cuántos datos hay? Hay 1, 2, 3. Aquí, como este es nuestro último dato, ya vamos a tomar en cuenta el 32. ¿Ok? Entonces aquí sería 3 y aquí lo vamos a poner con corchetes. ¿Ok? Aquí sí tomamos en cuenta el 32 porque es nuestro último dato aquí. Ok. A continuación vamos a completar. Aquí ya tenemos la tabla de frecuencias, pero vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Para esto vamos a agregar otras columnas. Vamos a agregar la de marca de clase, la vamos a agregar entre la de frecuencia acumulada y la de intervalo. Aquí está, marca de clase. Luego vamos a agregar la de frecuencia absoluta acumulada, aquí. Luego la de frecuencia relativa, aquí. Y al final la de frecuencia relativa acumulada, que estaría aquí al final. ¿Ok? Para llenar la columna de marca de clase, vamos a usar esta fórmula, que es límite inferior más límite superior entre 2. Eso quiere decir, límite inferior, 2 más 8 sería 10, entre 2 sería 5. Ponemos un 5. 8 más 14 sería 22, entre 2 sería 11. Y 20 más 14 sería 34, entre 2 sería 17. 26 más 20 es 46, y 46 entre 2 es 23. ¿Ok? 26 más 32 sería 58 y 58 entre 2 sería 29. Y aquí ya tenemos llena nuestra columna de marca de clase. Ahora vamos con la columna de frecuencia relativa acumulada. Para llenarla, en el primer dato vamos a repetir 4. Para el segundo dato vamos a sumar 4 más 3 y lo ponemos aquí, sería 7. 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. Y 17 más 3, 20. ¿Ok? Ahora sí. Ahora viene la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa vamos a dividir los datos de esta fila entre 20. ¿Ok? Entonces 4 entre 20 es 0.20. Voy a abrir la calculadora. Ahora sí sería 3 entre 20. 3 entre 20 es 0.15.
Entonces ponemos .15, 0.15. ¿Ok? 5 entre 20. 5 entre 20 es igual a .25. 0.25. Aquí otra vez tenemos 5 entre 20. Entonces se repite. Y al final tenemos 3 entre 20. Sería, se repite acá arriba, sería 0.15. Y así llenamos nuestra columna de frecuencia relativa. Para llenar nuestra columna de frecuencia relativa acumulada, en la primera fila vamos a repetir el dato de la fila de un lado. Para la segunda vamos a sumar este más este, sería 0.35, perdón, ahora sí, sería 0.35. Repetimos el paso, este más este sería 0.60. Repetimos 0.60 más 0.25 sería 0.85 y 0.85 más 15 es igual a 1. Al final de esta columna siempre nos va a quedar 1. Al final de la columna de frecuencia relativa acumulada siempre nos va a quedar n, o sea 20 el número de datos. Y cuando sumas todas estas nos debe de dar 1.00 y al sumar esta nos debe de dar 20. ¿Ok? Que quedaría así. Le voy a agregar una fila abajo. No se agregó abajo. Ahora sí. Entonces quedamos que la suma de estas da igual a 20. 5 más 5 es 10, más 3 es 13, más 3 sería 16, más 4, 20. ¿Okay? Y quedamos que al final de esta nos da 20. Y al sumar esta nos debe dar 1.1. Sería 0.25 más 0.25 sería 0.50. 0.50 más 0.20 sería 0.70. 0.70 más 0.15 sería 0.85. Y 0.85 más 0.15 sería 1. Okay. En Excel les voy a explicar cómo sacar estos datos automáticamente. Y pues si se dan cuenta, este dato es el mismo que el de aquí y este dato es el mismo que el de aquí. Y así quedaría nuestra tabla de distribución de frecuencias. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje y pues en los siguientes videos les estaré explicando cómo calcular la media, la moda y la mediana, y también cómo van a analizar los datos que obtuvieron en su encuesta, cómo los van a procesar.